Hola, he realizado una serie de videos para explicar un poco y tratar de esclarecer esta confusión que hay en la joyería. Cuando hablamos de joyería muchas veces utilizamos algunos términos que no los conocemos realmente. Entonces yo he identificado al menos 5 categorías en la joyería y me gustaría compartirlas con ustedes. Primero la joyería clásica o tradicional, luego hablar de la joyería bisutería o joyería de fantasía, la joyería de diseño, la joyería de autor y finalmente la joyería contemporánea. Entonces partamos definiendo qué es la joyería clásica. La joyería clásica entonces comienza antes de Cristo con la antigua Grecia y continúa con el Imperio Romano, en los lugares donde había corte y donde estaba un rey, una reina, príncipe y princesa. Todos ellos utilizaban este tipo de joyería y también los miembros de la iglesia. Ellos eran los únicos con derecho a tener piezas de joyería de alto valor. ¿Y por qué de alto valor? Porque se realizaban con materiales muy costosos que costaba mucho conseguir, que eran raros, como por ejemplo los diamantes, los rubíes, los zafiros, las esmeraldas, y en metal, por supuesto, el oro, el platino, el paladio. Entonces esa tradición continúa hasta el día de hoy y las joyas clásicas y tradicionales se transan en el mercado y tienen un alto valor y le dan a las personas que las poseen un gran estatus. Es por eso que este tipo de joyería se ha transformado en una verdadera inversión. Las personas que poseen este tipo de joyería en realidad poseen eh, piezas preciadas que en el futuro pueden tener incluso más valor del que tenían cuando las compraron. Hola, nos toca la segunda categoría de joyería, que es bisutería o joyería de fantasía. Para muchos no es realmente joyería, pero quise integrarla en esta selección porque me parece un tipo de joyería relevante. Comienza el siglo XVIII con las primeras imitaciones de piedras en vidrio, también continúa el siglo XIX, pero este tipo de joyería se masificó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había escasez, cuando ya no se podía invertir en joyas clásicas, existió esta alternativa que básicamente imitaba la joyería clásica. Coco Chanel mostró en sus pasarelas y en sus vestuarios cómo se podía combinar bien este tipo de joyería y la mujer se podía ver igualmente elegante. Luego la industria cinematográfica de Hollywood la masificó mucho más. Personajes como Marilyn Monroe utilizaban mucho este tipo de joyería. Y más adelante, algunas estrellas del pop como Madonna también utilizaban la bisutería. La bisutería es un tipo de joyería exagerada, que puedes ponerte capas y capas de cadenas, de piedras, de perlas. Y podemos permitirnos eso porque es un tipo de joyería que tiene un costo muy bajo. ¿Y por qué? Porque está realizada con plásticos, con vidrios, de bronce, latón. Son materiales económicos. Entonces se podría decir que es la joyería más democrática que existe. La cuarta categoría es la joyería de autor. La segunda mitad del siglo XX comienza a ocurrir que se humaniza esta labor de hacer joyas y comienza a ser importante entender quién está detrás de esta elaboración, quién hace las joyas. Y las joyas se comienzan a firmar. Y ocurren aquí dos fenómenos. Por un lado, estos artistas famosos, en general pintores, desde su rol de artista miran las artes aplicadas y se comienzan a inspirar en ellas y trabajan sus propias joyas. Entonces surgen las joyas de Salvador Dalí, las joyas de Picasso, las joyas de Guayasamín, las joyas de Liechtenstein. Y por otro lado, el joyero de estudio recibe a su cliente y el cliente le hace pedidos para que su joya sea especial, para que esté hecha a la medida y al gusto de él. Este joyero trabaja de forma independiente, no sigue corrientes de moda, ni tampoco industrializa partes de su elaboración, y es un joyero que tiene una identidad propia y eso se va notando en esas joyas. Dignifica su nombre al firmar estas joyas y a la vez crea joyas que son más auténticas, más identificables y que tienen un sello propio de autor. Hola,
La quinta y última categoría es la joyería contemporánea. Este término nace hace unos 50 años atrás, en la década de los 70 y de los 80, principalmente en países como Inglaterra, Holanda y Alemania. Ahí pequeños grupos de joyeros comenzaron a rebelarse y a estar en contra de todas las tradiciones asociadas a la joyería. Incluso se negaban a que la joyería tuviera la utilidad de embellecer y decorar un cuerpo. Ellos fueron los que crearon las primeras galerías de joyería contemporánea. Y ellos decidieron que la joyería podía ser un campo de exploración, de crítica, muy desafiante. Con ellos aprendimos que podían existir las joyas efímeras, las joyas ligadas a la danza, al teatro, a la performance. Y con ellos también nos dimos cuenta que la joyería podía ser un arte de pensar con las manos, como dice Ramón Puig. Y como decían ellos en esa época, si la artesanía sigue todas las reglas, pues el arte crea las propias. Entonces, bienvenida a este tipo de joyería que se presenta como una experiencia que nos hace pensar y su finalidad no tiene fin.